3, proposición no de ley sobre la igualdad efectiva en el ámbito laboral de las personas trans, del Grupo Parlamentario Confederados de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea. Para su defensa, la señora Vidal tiene la palabra. Muchas gracias. El término de personas trans hace referencia a las personas cuyo género real o con el que se identifican no coincide con su sexo asignado al nacer. Son hombres y mujeres de todas las edades, credos, religiones, ideologías posibles. Cataluña, Galicia, Navarra, Euskadi, Andalucía, Extremadura o también las Islas Canarias ya han avanzado su legislación en lo que a la protección de las personas trans se refiere, pero esto no se ha traducido de momento en una ley estatal que reconozca y proteja de manera específica a este colectivo. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2014 hizo un gran estudio sobre la comunidad LGTBI y situó precisamente a las personas trans como las más perjudicadas de los ataques contra la libertad sexual. De las personas trans que participaron en el estudio, el 54% admitía haberse sentido discriminada en el último año. Del 60% de los participantes españoles reconocían que en el último año habían sido discriminados. Un 62% señalaban haber sido objeto de acoso y un 8% de haber sufrido algún ataque físico o sexual por el hecho de ser trans. La Agencia de Derechos Fundamentales señalaba, de hecho, que el entorno más hostil para las personas trans se ubica precisamente en el mundo del trabajo, especialmente acceder a él. En el trabajo es donde se generan más situaciones de discriminación y vulnerabilidad sobre las personas trans por el mero hecho de ser trans, sin guardar ningún tipo de relación con su rendimiento laboral o con su capacidad profesional. El mercado laboral actúa de forma agresiva, repeliendo, discriminando, señalando y expulsando a las personas trans de él y llevándolas a una situación inexcusable de pobreza, de exclusión y en muchos casos a retrasar básicamente la transición por miedo a perder el trabajo. La invisibilización, la burla, el acoso, la extorsión, la exclusión, el cambio de categoría profesional o el despido son situaciones habituales que sufren una vez deciden visibilizar su género y empezar la transición. La transfobia se ceba en todos los ámbitos y espacios sociales, institutos, centros de salud, en las gestiones administrativas, en el mercado laboral, por supuesto. Y miren, la LGTBI-fobia campa a sus anchas sin que exista por parte de este Gobierno una verdadera voluntad política y estratégica para acabar con ella. Y los datos indican que esta, además, está presente en nuestra sociedad y podríamos afirmar incluso que está claramente aumentando. Se manifiesta de forma muy visible en los delitos de odio, claro está, pero está presente también en nuestro sistema educativo, sanitario o, por supuesto, el laboral. Desafortunadamente, solo disponemos de los datos de algunos territorios gracias a iniciativas surgidas básicamente de la ciudadanía organizada, como pueda ser el Observatorio contra la Homofobia catalá o el Observatorio madrileño. Pero tengan en cuenta que el verdadero drama está precisamente en las cifras que no podemos ver. La propia Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce que únicamente el 10% de los delitos de odio se llega a conocer y a denunciar, lo que hace que las estadísticas, en este caso oficiales, subestimen claramente el problema que tenemos encima de la mesa. Y hay una cara aún más oscura y difícil de situar, porque cuando hablamos de personas trans hay nombres propios que se ponen encima de la mesa y que creo que nos vienen a todas a la cabeza, como puede ser, por ejemplo, el de Alan, un chico trans que después de años de sufrir acoso escolar se quitaba la vida a los 17 años una nochebuena. Un suicidio que es en realidad, y así creo que debamos reconocerlo, un crimen social. Cuando iba al instituto, otros alumnos le levantaban la camisa para preguntarle, entre risas y burlas, si lo que llevaba dentro eran básicamente pechos y le tiraban pues, por las escaleras, le insultaban y le vejaban y le negaban su género. Hay tantísimos nombres que, de hecho, tendría que ponernos la cara roja. Si la tasa de suicidio general no llega al 5%, cuando miramos la tasa en el colectivo del LGTBI ya se sitúa más entre un 10 y un 20%. Pero es que en el caso de las personas trans llega a un insoportable 41%. Es algo realmente insostenible, 4 de cada 10. Una cifra que entiendo que revela la dureza de su vida cotidiana, en este caso pues, de este colectivo. Y, por supuesto, está el machismo, como no. Las mujeres trans están sometidas no solo a graves discriminaciones, sino también a una violencia machista en lo que ya se conoce como transmisoginia. El machismo y la LGTB-fobia comparten un mismo origen, el sistema sexista y heteronormativo en el que vivimos. No estamos ante las acciones de unos pocos trastornados, no son solo ataques aislados de unos violentos o un discurso de odio de unos pocos como vivíamos pues no hace mucho gracias pues, a ese transfobo autobús de Hazte Oír. Estamos básicamente
básicamente ante un problema estructural. Y el trabajo es la llave de acceso a los derechos de la ciudadanía y tiene un enorme impacto en el ámbito social. Un ambiente de trabajo respetuoso es esencial para el desarrollo personal, la salud y, obviamente, para prevenir los riesgos psicosociales. Las tasas de paro que se registran, por ejemplo, en este colectivo son muchísimo más altas que la media nacional. Se calcula que están cerca del 60%. Es algo realmente insostenible. El marco normativo español en materia de igualdad es bastante avanzado y, sin embargo, es necesario implementar mecanismos para garantizar que la igualdad y el respeto a la diversidad sean reales y efectivos en todos los ámbitos de la vida de las personas. Queda muchísimo camino por recorrer para lograr la igualdad real. Por eso, instamos al Gobierno a 4 cuestiones muy concretas. En primer lugar, a ampliar los supuestos del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores para excluir del cómputo de absentismo para el despido objetivo las faltas de asistencia ocasionadas por consultas, trámites o incapacidad temporal relacionadas básicamente con el proceso de transición de las personas trans. En segundo lugar, incluir la LGTBI-fobia como un riesgo psicosocial, que es lo que realmente es. En tercer lugar, tipificar cualquier acoso por identidad o expresión de género en el procedimiento sancionador como una falta muy grave. Y, en cuarto lugar, negociar un protocolo de actuación para los casos de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género. La transfobia no puede tener lugar ni en nuestros centros de trabajo ni en nuestra sociedad y entendemos que es de justicia que se apruebe esta proposición de ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez. No está. Pues seguimos con el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiarán. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Sumándome al propósito que anima la PNL, efectivamente apreciamos la existencia de un ámbito de discriminación que no tiene, que apreciamos la existencia de un ámbito de discriminación que no ha tenido justificación, que solo en algunos lugares ha tenido corrección y respecto del que efectivamente se plantean 4 medidas concretas que en algunos casos ya han sido puestas de aplicación ya en Euskadi para su evitación. No por ello vamos a dejar de promoverla, solo con una pequeña advertencia, señalando también que disculpad, que tengo la garganta. Solo con una pequeña advertencia, y es respecto al apartado 4 que habla de negociar un protocolo de actuación. Entendemos que se debe negociar con aquellos aspectos, aquellos ámbitos, aquellas instituciones que sean competentes en materia de prevención de los ámbitos de discriminación, de desigualdad, y por lo tanto estoy haciendo referencia a las comunidades autónomas. Por lo tanto, señalando que el reconocimiento de esta situación específica, la validez de las 4 medidas propuestas y el direccionamiento oportuno hacia las instituciones competentes, apoyaremos la moción. La moción no, la PNL. Muchas gracias, señor. Ahora tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Salvador. No. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el señor Cano. Muchísimas gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer al Grupo de Unidos Podemos por esta iniciativa. Creemos que todo lo que sea redoblar esfuerzos nunca es suficiente. Y además, permítame, en una semana trágica, como ha ocurrido en la provincia de Alicante, en concreto en Novelda, un nuevo caso de violencia de género, que a todos, pues bueno, se nos ponen los pelos de punta ver de qué manera y de qué brutalidad se ejerce. Debemos de poner pie en pared y decir basta ya y que no haya ningún acto de violencia de un ciudadano a otro ciudadano debe ser comportado ni debe ser permisible. Debemos de poner entre todos un poquito de nuestra parte. Creemos que toda iniciativa encaminada a la igualdad de los ciudadanos libres e iguales siempre van a ser bienvenidas, como decía anteriormente. Si ya el Tribunal Constitucional habla en su sentencia del número 173 de 1994 sobre la discriminación, también el artículo 4.12 del Estatuto de los Trabajadores habla de no ser discriminado en el ámbito laboral o declarar nulos los preceptos que contradigan este, o el artículo 52 del Estatuto también de los Trabajadores habla de que no se computará como falta por motivos objetivos las bajas laborables por situación física o psíquica derivadas de la violencia de género. También desde Ciudadanos trabajamos para que los españoles sean ciudadanos libres e iguales, y así acordamos con el Partido Popular la inclusión
del punto 77 del acuerdo sobre mejoras de la protección integral contra la discriminación de género, y pensamos que, aunque el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores ya hace hincapié sobre esta situación, nunca está de más redoblar los esfuerzos, como también decía anteriormente. Toda discriminación y violencia física y psíquica debemos cercenarla de la sociedad y, señorías, en ocasiones debemos de preguntarnos qué estamos haciendo mal para que esto ocurra o para que esto ocurra en cada vez más entre ciudadanos cada vez más jóvenes, cuando esto pues bueno, aún pone un poco más los pelos de punta. Asimismo, ya nuestro portavoz, Sergio del Campo, presentó en la Comisión de Igualdad una proposición no de ley sobre medidas de prevención y protección de la discriminación laboral y atención a las víctimas, como, por ejemplo, la puesta en marcha de un teléfono de atención a las víctimas, incluir expresamente las irregularidades en materia de igualdad efectivas entre las mujeres y hombres en el buzón de lucha contra el fraude laboral o, por ejemplo, entre otras, revisar el régimen de infracciones y sanciones. Por tanto, redundar en eliminar de nuestra sociedad estas prácticas siempre serán bienvenidas y, por tanto, apoyaremos la proposición no de ley del Grupo de Unidos Podemos para intentar luchar contra la violencia de género. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Cano. Tiene la palabra ahora la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Rocío de Frutos. Hola. Yo brevemente para decir que desde luego vamos a apoyar esta iniciativa. Simplemente quiero hacer una reflexión. Verdaderamente, y aunque estoy convencida de que el ambiente laboral es un ambiente hostil para estas personas, verdaderamente no hay en el Estatuto ninguna referencia o cuestión a evitar la discriminación. Entonces, bienvenida sea esta iniciativa. Creo que es una senda en la que hay que avanzar, porque no hay mejor cosa para dar visibilidad que en aquellas normas esenciales, como es todas las normas laborales, pues se vea que estamos por evitar cualquier tipo de discriminación. Y tampoco, no lo hemos presentado como enmienda, pero lo lanzo aquí, como tampoco estaría mal que mientras transformamos la normativa, pues a través de la Inspección de Trabajo se hiciesen campañas pues para evitar y velar porque no existe discriminación en este punto. Bienvenida esta iniciativa, porque verdaderamente creo que en toda la normativa laboral, bien sea porque ya hace tiempo que la tenemos en nuestra vida, bien sea porque hasta ahora no lo hemos tomado en consideración, pues creo que hay un vacío absoluto hacia la protección de todas las personas pues que en el día a día tienen su vida más difícil por cuestiones relativas a su identidad sexual. Nada más. Muchas gracias, señora de Frutos. Y ahora tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Heredia Martín. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señorías. Como recoge la propia iniciativa en su preámbulo, España ha avanzado mucho en esta normativa para reconocer los derechos de las personas transexuales y también lo ha hecho la propia sociedad. Está claro que yo no pienso como pensaba mi abuela ni como pensaba mi madre y estoy segura que mis hijos tampoco van a pensar como pensaban ellas. Por lo tanto, es cuestión de tiempo, como todo en esta vida, pues que la mente de las personas se vaya abriendo cada día más y que se reconozca la diversidad y la riqueza que tiene lo diferente. Para evitar la discriminación hacia estas personas, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues yo creo que debemos de seguir trabajando en el papel fundamental que tiene la educación para conseguir alcanzar la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos españoles. Desde el Grupo Parlamentario Popular estamos totalmente concienciados en que la defensa de los derechos de las personas transexuales es un derecho que debemos de alcanzar entre todos y también somos conscientes de que se vive una situación muy compleja a la hora de trabajar, a la hora de insertarse en el mercado laboral y que, por lo tanto, sobre todo, es más complejo si cabe y tienen mayores dificultades pues si se encuentran en pleno proceso de transición o en ese momento donde se están produciendo los primeros cambios físicos como producto de la hormonación. Decía la portavoz proponente, decía la señora Vidal, que no existía voluntad por parte del Gobierno. Yo les quiero hacer entrega aquí de la última publicación del Ministerio de Servicios Sociales y Sanidad del 2016. Es un estudio muy interesante, además, dentro del ámbito laboral, de cuáles son las principales discriminaciones a las que especialmente se enfrentan las personas del LGTB.
Yo creo que es un gran trabajo, no debe usted de desconocer el trabajo que se está haciendo del Gobierno porque sea del Partido Popular. Yo ya le digo que la invito a que lo lea porque se habla muy de cerca de cómo están sufriendo las personas transexuales en nuestro país y cómo se está trabajando. Yo creo que es muy interesante que no solamente se critique, sino que también se ponga en valor el trabajo que se hace día a día. Es también interesante porque dentro de ese estudio se habla del riesgo psicosocial que puede derivar la LGTfobia, ¿no? Es un factor, está claro, está reconocido por nuestro ordenamiento jurídico y yo entiendo que ya es un riesgo psicosocial, que no debemos de reconocerlo como tal porque ya está recogido dentro de nuestro ordenamiento jurídico y sería algo redundante. Porque ya en el momento que tú atentas contra la dignidad de una persona por razón de su orientación sexual o por su dignidad, por su identidad de género, ya estás creando ese riesgo social. No estoy de acuerdo con la señora de Frutos cuando decía, la señora portavoz del Partido Socialista, decía que no estaba dentro de nuestro Estatuto de los Trabajadores recogida la lucha contra la discriminación de las personas por razón de sexo, señora de Frutos. Me sorprende que usted no conozca el artículo 17, no el 14 que viene en la exposición de motivos que está erróneamente expuesto, sino el artículo 17, que expresamente hace alusión a luchar contra la discriminación en el ámbito laboral. Nosotros entendemos que también dentro del artículo, por ejemplo, 16.2 del apartado A de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, también se puede abrir una puerta, una oportunidad para que se evalúen dentro de las evaluaciones iniciales que se hacen cuando se estudian los riesgos laborales que pueden sufrir una persona en su puesto de trabajo. También se abre una puerta para que el empresario y los agentes sociales, si una persona entra en una empresa a trabajar y está en estas circunstancias de ser una persona transexual, pues que se recoja dentro de esta evaluación inicial ese riesgo y se proteja a esa persona. Yo creo que no solamente debemos de hacer una ley estatal, sino que también tenemos que empezar desde abajo, desde las empresas y, por supuesto, desde, como bien decía otro portavoz, desde las competencias que tenemos en las comunidades autónomas. Sobre otros acuerdos que se pide en la propuesta, pues habla también de modificar el artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores. No lo veo procedente, realmente no lo veo procedente porque estamos hablando de faltas de asistencia por consultas y trámites. No son asimilables a los supuestos que vienen reflejados en ese apartado. Yo creo que podríamos entrar en un conflicto laboral en otros ámbitos, con otros colectivos, y yo creo que es una puerta que en este momento no procede abrir. También hablan ustedes de intentar tipificar como muy grave el acoso por identidad o por expresión de género. Entiendo que la propia LISO, la propia Ley de Infracciones y Sanciones del Ordenamiento Social, ya recoge eso en su artículo 8, en su apartado 12, 13 y 13 bis, ya recoge el acoso por razón de sexo, el acoso por razón de orientación sexual, el acoso sexual. Es que sería reiterativo meter dos tipos de acoso diferentes a esos que perfectamente recogen el acoso que puede sufrir una persona transexual. Y, por finalizar ya, decir que desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que nuestro ordenamiento jurídico ya recoge suficientes herramientas o mecanismos para defender y garantizar el respeto de estas personas en los apartados que está expresando la exposición de motivos. Sabemos también y somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando porque quedan muchas cosas, quedan muchas discriminaciones que sufren estas personas, como, por ejemplo, la falta de información o la falta de atención a todos los niveles de nuestras administraciones, desde la primera puerta que puede tocar un ciudadano, que es un ayuntamiento, hasta la última puerta que puede ser un ministerio. En España debemos de abrir nuestras puertas para que esa persona, cuando se enfrente a esa identidad que no se corresponde con la que tiene, pues pueda llegar a una administración local, ya digo, regional, y pueda también mejorarse los sistemas de información que tenemos en nuestro país. Y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Heredia. Aquí no había enmienda. Pasamos entonces a la proposición